Marcus Rivera se limpió la grasa de las manos con un trapo viejo. El reloj de la pared del garaje marcaba las 6 de la tarde. Otro largo día terminaba en el taller de Rivera. El pequeño taller estaba a las afueras del pueblo, entre una lavandería y un restaurante de comida rápida. No era lujoso, pero era suyo. Marcus era dueño del taller desde hacía 8 años. Lo compró a los 26 con el dinero que ahorró trabajando en talleres ajenos. El edificio era viejo y necesitaba muchas reparaciones. La pintura se estaba descoloriendo. Algunas ventanas tenían grietas. Pero a Marcus le encantaba ese lugar. Era donde arreglaba coches y ayudaba a la gente todos los días. Caminó hasta su pequeña oficina en la parte trasera del taller. El escritorio estaba lleno de facturas y órdenes de trabajo. El negocio iba lento últimamente. La gente llevaba sus coches a las grandes cadenas del centro comercial. Ofrecían cambios de aceite baratos y publicidad llamativa. Marcus no podía competir con sus precios, pero sabía que hacía un mejor trabajo. Se preocupaba por cada coche que entraba por sus puertas. Marcus se sentó y abrió el correo. La mayoría eran facturas, de la luz, del proveedor de repuestos, del seguro. Suspiró y las apiló. Entonces vio algo diferente. Un elegante sobre blanco con su nombre escrito en letras doradas. El papel parecía caro y liso. Lo abrió con cuidado. Dentro había una invitación impresa en papel grueso. Tenía bordes dorados y una escritura elegante. Marcus la leyó lentamente. Thomas Wellington III solicita su presencia en una cena de celebración. Acompáñenos a una noche de alta cocina y entretenimiento para celebrar la fusión de Wellington Industries con Morrison Group. Fecha: sábado, 15 de octubre. Hora: 19. Lugar: Wellington Estate, 12 en la calle 47 de Hillcrest Manor Drive. Vestimenta formal. Marcus miró fijamente la invitación. Thomas Wellington. Recordaba ese nombre del instituto. Tommy Wellington había sido uno de los chicos populares. Su familia tenía mucho dinero incluso entonces. Tommy siempre tenía la ropa más nueva y el coche más bonito. Nunca hablaba con chicos como Marcus, que venían de familias trabajadoras. Marcus intentó recordar la última vez que vio a Tommy. Probablemente fue en la graduación. Hacía 15 años. No habían sido amigos en la escuela. Se movían en círculos muy diferentes. Tommy era presidente del alumnado y capitán del equipo de tenis. Marcus trabajaba a tiempo parcial en una gasolinera y tomaba clases de taller. ¿Por qué lo invitaría Tommy a esa fiesta? Marcus volvió a mirar la invitación. Quizás Tommy estaba invitando a todos los de su clase. Quizás quería presumir de su éxito a todos sus antiguos compañeros. Los ricos a veces hacían cosas así. Marcus dejó la invitación en su escritorio y volvió a limpiar el garaje. Barrió el suelo y guardó sus herramientas, pero no dejaba de pensar en la invitación. Una parte de él quería tirarla a la basura. ¿Qué haría en una fiesta elegante con gente rica? No tenía traje. No sabía cómo hablar de fusiones empresariales ni de lo que fuera que hablaran los ricos. Pero otra parte de él sentía curiosidad. Siempre se había preguntado qué había pasado con sus antiguos compañeros de clase. La mayoría había ido a la universidad. Algunos probablemente se habían convertido en médicos, abogados o empresarios. Marcus se había puesto a trabajar directamente después del instituto. Su familia necesitaba el dinero y la universidad era demasiado cara. Marcus cerró el garaje con llave y caminó hacia su camioneta. Era una camioneta Ford de 1998, con más de 200.000 kilómetros. La pintura estaba descolorida y tenía una abolladura en la puerta del copiloto, pero el motor funcionaba sin problemas porque Marcus la cuidaba bien. Subió y condujo a su pequeño apartamento encima de la panadería de la señora García. El apartamento era diminuto pero limpio. Marcus había vivido allí durante 6 años. El alquiler era barato y la señora García era como una abuela para él. A menudo le traía pan fresco y le preocupaba que no comiera lo suficiente.
El lugar olía a canela y harina de la panadería de abajo. Marcus calentó las sobras de pizza en el microondas y se sentó a su pequeña mesa. Miró la invitación de nuevo. La fiesta era este sábado. Solo faltaban 3 días. Si iba a ir, necesitaba encontrar algo decente que ponerse. Abrió su armario y miró su ropa. Camisas de trabajo, vaqueros, un par de suéteres viejos. Tenía una camisa de botones que a veces usaba para ir a la iglesia. Era azul y un poco descolorida, pero estaba limpia. Tenía un par de pantalones oscuros que podrían servir. Eso sí, sin corbata ni chaqueta. Marcus pensó en su cuenta bancaria. Después de pagar las facturas de este mes, le quedaban unos $200. No podía permitirse comprar un traje, pero tal vez podría pedir prestado algo. Su vecino Carlos tenía más o menos la misma talla. Carlos trabajaba en el banco y a veces usaba traje. A la mañana siguiente, Marcus llamó a la puerta de Carlos. Carlos se estaba preparando para ir a trabajar. Se estaba poniendo un traje gris y una corbata negra. Marcus, ¿qué pasa?, dijo Carlos. ¿Necesitas algo? Esto puede sonar raro. Marcus dijo, pero me invitaron a una fiesta elegante. Necesito que me presten ropa bonita. ¿Crees que tienes algo que me quede bien? Carlos sonrió. Dirigió. ¿Una fiesta elegante? Mírate cómo estás ascendiendo en la vida. Pasa. Déjame ver qué tengo. Carlos revisó su armario y encontró un traje negro. Le quedaba un poco ajustado a Marcus, pero le serviría. También le dio una camisa blanca y una corbata azul. Llévate todo el conjunto, dijo Carlos. Llévalo a la tintorería cuando termines. ¿Dónde es la fiesta? Con un tipo rico del instituto. Marcus dijo que en la urbanización Wellington, en Hillcrest. Carlos silbó. Hay mucho dinero ahí. Esas casas parecen mansiones. ¿Cuál es la ocasión? Celebración de una fusión empresarial. Marcus dijo, no tengo ni idea de por qué me invitó. Apenas nos conocíamos del instituto. Quizá esté intentando reencontrarse con viejos amigos, sugirió Carlos. Los ricos a veces se sienten solos. Todo ese dinero, pero ninguna relación seria. Marcus le dio las gracias a Carlos y se llevó la ropa a casa. Se probó el traje de nuevo. Le quedaba ajustado, pero se veía bien. Practicó cómo anudarse la corbata frente al espejo. No se había puesto corbata desde el funeral de su padre hacía 5 años. La noche del sábado llegó rápidamente. Marcus se duchó y se puso el traje prestado. Se peinó y se miró en el espejo. Se veía diferente, más formal, como alguien que podría pertenecer a una fiesta elegante, pero aún se sentía el mismo por dentro, solo un mecánico con ropa prestada. Marcus conducía su vieja camioneta por la zona adinerada de la ciudad. Las casas se hacían cada vez más grandes a medida que subía la colina. Hillcrest Manor Drive estaba bordeada de casas enormes tras verjas de hierro. Cada casa se asentaba sobre hectáreas de césped perfectamente cuidado. Mercedes y BMW estaban estacionados en entradas circulares. Encontró el número 1247 y se detuvo en la puerta. Un guardia de seguridad revisó su invitación y le hizo señas para que pasara. La finca Wellington era enorme. La casa parecía sacada de una película. Columnas blancas, escalones de mármol, enormes ventanales que brillaban con una luz cálida. Coches que valían más de lo que Marcus había ganado en un año estaban estacionados a lo largo de la entrada circular. Marcus estacionó su camioneta entre un Porsche y un Lexus. Parecía fuera de lugar, como un charco de barro en una exposición canina. Se sentó un momento, armándose de valor. Aún podía darse la vuelta e irse. Nadie se daría cuenta si no aparecía. Pero algo lo impulsó a quedarse. Quizás era curiosidad. Quizás era la esperanza de que la gente hubiera cambiado desde la preparatoria. Quizás podría hacer contactos que le ayudaran en su negocio. La gente rica tenía autos buenos que necesitaban arreglos. Marcus salió de su camioneta y caminó hacia la puerta principal.
Los escalones de mármol estaban impecables. Las manijas de latón de las puertas brillaban. Podía oír música y risas provenientes del interior. Respiró hondo y tocó el timbre. Un hombre de traje negro abrió la puerta. Miró a Marcus con cortés interés. «Buenas noches, señor. Bienvenido a Wellington Estate. ¿Me puede decir su nombre?» «Marcus Rivera», dijo, mostrando su invitación. El hombre revisó una lista y sonrió. «Por supuesto, señor Rivera. Por aquí, por favor». Marcus entró y se quedó boquiabierto. El recibidor era más grande que todo su apartamento. Una lámpara de araña de cristal colgaba del techo. El suelo era de mármol pulido. Una escalera curva conducía al segundo piso. Cuadros y marcos dorados cubrían las paredes. Personas bien vestidas se movían por el espacio, sosteniendo copas de vino y hablando en pequeños grupos. Los hombres vestían trajes caros. Las mujeres lucían elegantes vestidos y joyas que brillaban con la luz. Todos parecían cómodos y seguros. Marcus se sentía como si estuviera en otro mundo, un mundo al que claramente no pertenecía, pero ahora estaba allí. No había vuelta atrás. Marcus siguió al hombre del traje negro por la mansión. Pasaron por habitaciones llenas de muebles caros y más cuadros de los que Marcus jamás había visto juntos. La alfombra bajo sus pies era tan gruesa que parecía caminar sobre nubes. Todo en esta casa probablemente costaba más de lo que ganaba en un año. «El cóctel es en el salón principal», dijo el hombre, guiando a Marcus a través de unas puertas altas. «La cena se servirá a las 8 en el comedor». El salón principal era enorme. Al menos 50 personas estaban dispersas por la sala, hablando y riendo. Camareros con chaquetas blancas se movían entre los invitados, llevando bandejas de plata con champán y comida sofisticada en platos diminutos. Marcus nunca había visto comida tan pequeña. Cada bocado parecía una obra de arte. Marcus se quedó de pie cerca de la entrada, sin saber a dónde ir ni qué hacer. Observó a los demás invitados. Todos parecían conocerse. Hablaban con naturalidad sobre negocios y planes de vacaciones. Alguien mencionó comprar una segunda casa en las montañas. Otro habló de enviar a sus hijos a un colegio privado en Europa. Marcus se sentía cada vez más fuera de lugar. Su traje prestado de repente le apretaba e incomodaba. Podía oler su loción para después del afeitado y le preocupaba que fuera demasiado fuerte. Había comprado la botella más barata de la farmacia. «Marcus Rivera, ¿de verdad eres tú?» Marcus se dio la vuelta. Un hombre alto con un cabello perfecto y un traje caro caminaba hacia él con una gran sonrisa. A Marcus le llevó un momento reconocerlo. Thomas Wellington se veía muy diferente del adolescente delgado que Marcus recordaba del instituto. Tommy ahora era grueso de cintura para arriba, con canas en las sienes y dientes tan blancos que debían ser falsos. «Tommy», dijo Marcus, extendiendo la mano. «Gracias por invitarme. Es un lugar increíble». Thomas le estrechó la mano, pero la sostuvo demasiado tiempo, como si la estuviera examinando. De repente, Marcus se dio cuenta de lo ásperas que estaban sus manos después de años de trabajar en coches. Por mucho que frotara, no podía quitarse todas las manchas de aceite bajo las uñas. «Ahora soy Thomas», dijo con una risa que no sonaba amistosa. «Tommy era para niños. Me sorprende que hayas podido venir esta noche. No estaba seguro de si te sentirías cómodo en este tipo de ambiente. Definitivamente es diferente a lo que estoy acostumbrado», admitió Marcus. «Pero pensé que sería agradable ver a algunos antiguos compañeros de clase». «Oh, hay bastante gente aquí de la preparatoria Roosevelt», dijo Thomas, aunque la mayoría ha pasado a puestos más importantes desde su graduación. «¿Qué has estado haciendo? Supongo que sigues trabajando con las manos». La forma en que Thomas dijo, «trabajar con las manos», lo hizo parecer algo vergonzoso. Marcus sintió que se le encendía la cara, pero mantuvo la voz firme. «Tengo un taller mecánico», dijo Marcus. «Taller automotriz Rivera. Arreglo coches y ayudo a la gente cuando sus vehículos se averían».
Qué pintoresco, dijo Thomas. Sigo jugando con coches después de todos estos años. Supongo que algunas cosas nunca cambian. Una mujer rubia y demasiado maquillaje se les unió. Llevaba un vestido que probablemente costaba más que el alquiler de Marcus durante 3 meses. Brillaban diamantes en sus orejas y garganta. Thomas, cariño, ¿quién es tu amigo?, preguntó con una voz que sonaba dulce pero fría. Soy Marcus Rivera, dijo Thomas. Fuimos juntos al instituto. Marcus tiene un pequeño taller donde arregla coches. Marcus, ella es mi esposa, Victoria. Victoria miró a Marcus de arriba abajo como si estuviera inspeccionando un coche usado. Su sonrisa era cortés, pero sus ojos eran calculadores. Qué interesante, dijo. Debe ser muy satisfactorio trabajar en una profesión tan práctica. Dime, ¿te gusta ensuciarte todos los días? El trabajo puede ser un desastre, dijo Marcus. Pero me gusta ayudar a la gente a resolver sus problemas. Cuando a alguien se le estropea el coche, necesita que lo arreglen para poder ir a trabajar o llevar a sus hijos a la escuela. Se siente bien ayudar con eso. Qué noble, dijo Victoria en un tono que sugería que pensaba que era todo menos noble. Thomas, deberíamos presentar a Marcus a algunos de los otros invitados. Estoy segura de que les fascinaría conocer a un mecánico de verdad. Thomas y Victoria guiaron a Marcus por la sala, presentándole a otras parejas. Cada presentación se sentía como una pequeña humillación. Thomas siempre mencionaba que Marcus trabajaba en coches o era dueño de un pequeño taller. La forma en que lo dijo hizo que el trabajo honesto de Marcus pareciera un pasatiempo o un fracaso. Marcus conoció a David Morrison, el hombre cuya empresa se estaba fusionando con Wellington Industries. David era más bajo que Marcus, pero se comportaba como si fuera el dueño del mundo. Cuando Thomas presentó a Marcus como nuestro mecánico local, David apenas le estrechó la mano. Interesante, dijo David. No creo haber conocido nunca a un mecánico en uno de estos eventos. ¿Se especializa en algún tipo de vehículo en particular? Trabajo en todo, dijo Marcus. Autos, camiones, motocicletas, lo que necesite reparación. Qué refrescante, dijo la esposa de David, una mujer delgada de rasgos afilados. Alguien que realmente trabaja para ganarse la vida en lugar de solo administrar el dinero de otros. Su comentario creó un silencio incómodo. Marcus no supo si estaba siendo amable o bromeando a su costa. Las otras parejas intercambiaron miradas. Bueno, dijo Thomas rápidamente, todos contribuimos a nuestra manera. Algunos construimos empresas que emplean a cientos de personas. Otros arreglan los coches que conducen esas personas. Todos tienen su lugar en la economía. Marcus sintió como si Thomas le diera palmaditas en la cabeza como a un niño. Quería replicar, pero no quería montar una escena. Era un invitado en esta casa, aunque empezaba a arrepentirse de haber venido. Un camarero se acercó con una bandeja de champán. Marcus tomó una copa, agradecido de tener algo que hacer con las manos. El champán era diferente a todos los que había probado antes. Era fresco y ligero, con pequeñas burbujas que le hacían cosquillas en la nariz. Probablemente costaba más por botella de lo que gastaba en comestibles en una semana. Entonces, Marcus mencionó a un hombre llamado Richard, dueño de varios restaurantes. ¿Qué tipo de coche conduces? Algo que arreglaste tú mismo, supongo. Una camioneta Ford, dijo Marcus, de 1998. Es un transporte fiable. Richard se rió. Una camioneta a una fiesta en Wellington. Eso requiere confianza. Lo admiro. A la mayoría de la gente le daría vergüenza conducir algo tan práctico a un evento como este. No hay nada de vergonzoso en un vehículo que funcione, dijo Marcus, empezando a ponerse a la defensiva. Claro que no, dijo Richard rápidamente. Solo quería decir que la mayoría de la gente intenta impresionar en estas reuniones. Claramente no te sientes. Necesitamos aparentar ser algo que no somos. Eso es refrescante.
Marcus no estaba seguro de si Richard lo estaba felicitando o insultando. Todo lo que decían parecía tener dos significados. Sonreían mientras hablaban, pero sus palabras eran cortantes. Más personas se unieron a su círculo de conversación. Marcus conoció a abogados, médicos, empresarios y promotores inmobiliarios. Cada persona parecía intentar superar a las demás con historias de éxito. Alguien acababa de comprar un yate. Otra persona estaba construyendo una casa en el Caribe. Una tercera estaba enviando a su hija a Harvard. Marcus escuchaba e intentaba contribuir cuando podía, pero no tenía nada comparable a sus logros. Nunca había viajado fuera del estado. Vivía en un apartamento pequeño y conducía una camioneta vieja. Su mayor compra reciente fue un juego de llaves inglesas nuevas para el garaje. ¿Y tú, Marcus?, preguntó una mujer llamada Patricia, dueña de una galería de arte. ¿Algún plan emocionante para el futuro? ¿Expandir el negocio? ¿Abrir nuevas sucursales? Estoy enfocado en servir bien a mis clientes actuales, dijo Marcus. En construir relaciones y en hacer un trabajo de calidad. Qué modesto, dijo Patricia. Pero seguro que tienes ambiciones más grandes. Todos aquí empezaron con algo pequeño y convirtieron sus negocios en algo significativo. No todos quieren construir un imperio, dijo Marcus. Hay quienes se conforman con hacer un buen trabajo en su comunidad. Cierto, dijo un hombre llamado Jeffrey, dueño de varios concesionarios de autos. Aunque debo decir, Marcus, si alguna vez te cansas del negocio de las reparaciones, me vendría bien alguien con tus conocimientos de mecánica en mi equipo de ventas. La gente confía en alguien que realmente sabe de autos. Gracias, dijo Marcus. Pero me gusta lo que hago. Claro que sí, dijo Jeffrey con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Solo pensé que quizás querrías ganar dinero de verdad. Para variar. El comentario quedó flotando en el aire como humo. Marcus sintió que todos en el círculo lo miraban, esperando ver cómo respondía. Podía sentir cómo se le ponía la cara roja. Estas personas lo trataban como si fuera su entretenimiento de la noche. El pobre mecánico al que podían hurgar y presionar, sintiéndose superiores. Gano lo suficiente para vivir cómodamente, dijo Marcus en voz baja. Seguro que sí, dijo Thomas, poniendo la mano sobre el hombro de Marcus de una manera que sonó condescendiente. No todo el mundo necesita conducir un Mercedes ni vivir en una mansión. Hay dignidad en la vida sencilla. Una campana sonó en algún lugar de la casa. El sonido era claro y musical, como las campanas de una iglesia, pero más pequeño. La cena está servida, anunció el hombre del traje negro que había recibido a Marcus en la puerta. Los invitados comenzaron a moverse hacia otra habitación. Marcus lo siguió, sintiendo que se adentraba más en territorio enemigo. El comedor era aún más impresionante que el salón. Una larga mesa se extendía por el centro, cubierta con un mantel blanco y con más tenedores y cucharas de los que Marcus jamás había visto en un solo lugar. Las copas de cristal reflejaban la luz de otra enorme lámpara de araña. Tarjetas con nombres marcaban cada asiento. Marcus encontró su nombre aproximadamente a mitad de la mesa, entre dos mujeres a las que aún no conocía. Mientras la gente tomaba asiento, Marcus notó que todos los empresarios exitosos estaban agrupados cerca de Thomas, a la cabecera de la mesa. Marcus estaba claramente sentado con los invitados menos importantes. La mujer a su izquierda se presentó como Ellen, profesora de una escuela privada. Thomas Wellington estaba de pie al frente de la larga mesa. Mesa de comedor, sosteniendo una copa de cristal llena de champán dorado. La lámpara de araña proyectaba una luz perfecta sobre su costoso traje y su sonrisa segura. Toda conversación se detuvo cuando los 50 invitados centraron su atención en su anfitrión. Damas y caballeros, comenzó Thomas, su voz se oyó con facilidad por todo el comedor. Gracias a todos por acompañarnos a Victoria y a mí esta noche para celebrar un momento verdaderamente histórico. Marcus picó la pequeña ensalada que tenía delante.
Tenía verduras que no pudo identificar y un aderezo que sabía a flores. Habría preferido una sencilla ensalada de la huerta, pero esta claramente no era ese tipo de comida. Hoy se conmemora la fusión entre Wellington Industries y Morrison Group, continuó Thomas. Juntos, crearemos el consorcio de fabricación más grande de la costa este. Este acuerdo representa no solo el éxito empresarial, sino el poder de la visión y la determinación. Un aplauso cortés llenó la sala. Marcus aplaudió, aunque no tenía ni idea de que fabricaba realmente Wellington Industries. Thomas nunca había mencionado detalles específicos cuando hablaron antes. Pero esta noche se trata de algo más que negocios, dijo Thomas, su sonrisa se ensancha. Se trata de celebrar lo lejos que hemos llegado desde nuestros humildes comienzos. Miro a mi alrededor y veo médicos, abogados, líderes empresariales, innovadores, personas que hicieron realidad sus sueños con trabajo duro y decisiones inteligentes. Marcus sintió un nudo en el estómago. Algo en el tono de Thomas lo ponía nervioso. La forma en que Thomas miraba a su alrededor, sus ojos, pareciendo buscar algo o alguien. Por supuesto, continuó Thomas, no todos eligen el mismo camino en la vida. No todos tienen la visión o el impulso para construir algo significativo, y eso está perfectamente bien. El mundo necesita todo tipo de personas. Los ojos de Thomas encontraron a Marcus y se quedaron allí un momento. Marcus se sintió como un ciervo deslumbrado. Varios otros invitados siguieron la mirada de Thomas, volviéndose para mirar a Marcus con expresiones curiosas. Tomen como ejemplo a mi antiguo compañero de la secundaria, Marcus Rivera, dijo Thomas, levantando su copa hacia Marcus. Marcus eligió un camino más sencillo. Mientras algunos de nosotros construíamos empresas y generábamos empleos, Marcus se quedaba en la zona. Él arregla autos, y no hay nada malo en eso. La sala estaba completamente en silencio ahora. Marcus sintió que su rostro ardía de vergüenza. Todos en la mesa lo miraban. Algunos tenían expresiones comprensivas. Otros parecían divertidos. Algunos parecían incómodos con el rumbo que tomaba esto. Marcus representa la columna vertebral de Estados Unidos. Thomas continuó, su voz adoptando un tono burlón que intentó, disfrazado, de elogio. El simple trabajador que mantiene nuestros coches en marcha para que los demás podamos llegar a nuestras reuniones importantes y acuerdos de negocios. Algunos rieron nerviosos. Marcus quería desaparecer. En su silla. Bajó la mirada hacia sus manos, las mismas manos de las que Thomas se burlaba por ser sucias y de clase trabajadora. Recuerdo a Marcus del instituto, dijo Thomas, disfrutando claramente. Siempre en clase de taller, siempre cubierto de grasa, siempre hablando de motores en lugar de economía o literatura. Incluso entonces, pudimos ver que estaba destinado a una carrera práctica. Más risas, más fuertes esta vez. Marcus levantó la vista y vio a algunas personas sonriendo abiertamente a su costa. Victoria Wellington sonreía con suficiencia detrás de su copa de vino. Los líderes empresariales cerca de Thomas se reían entre dientes como si estuvieran viendo un programa de comedia. ¿Pero sabes qué es lo que más admiro de Marcus?, preguntó Thomas, con la voz llena de falsa sinceridad. Se siente cómodo con sus limitaciones. Nunca intentó ser algo que no era. Sin universidad, sin grandes sueños, sin ambiciones irrealistas. Solo un hombre sencillo que vive una vida sencilla. David Morrison, el socio de la fusión, habló desde su asiento cerca de Thomas. Eso es bastante refrescante en el mundo actual. Mucha gente quiere más de lo que es capaz de lograr. Es bueno ver a alguien que conoce su lugar. El comentario provocó más risas. Marcus sintió que lo estaban diseccionando frente a un público. Estas personas trataban su vida como si fuera una broma. Sus decisiones como si fueran evidencia de fracaso o falta de inteligencia. Cuéntanos, Marcus, le dijo Thomas directamente. ¿Alguna vez te arrepientes de no haber cursado estudios superiores?
¿Alguna vez te preguntas qué podrías haber logrado con más ambición? Todas las miradas se volvieron hacia Marcus. La sala estaba tan silenciosa que podía oír el suave tintineo de las copas de cristal y el suave roce de la ropa cara. Marcus sabía que cualquier cosa que dijera se convertiría en más entretenimiento para esta gente. Estoy satisfecho con mi vida, dijo Marcus en voz baja, intentando mantener la voz firme. Ayudo a la gente a resolver sus problemas. Eso me parece significativo. Qué maravillosamente humilde, dijo una mujer a la que Marcus no conocía, con la voz ronca y dulce. Es tan raro encontrar a alguien con expectativas tan modestas. En efecto, añadió Richard, el dueño del restaurante. Aunque me pregunto, Marcus, ¿nunca miras a tu alrededor lo que otros han logrado y sientes un poco de envidia? O sea, aquí estás en una mansión rodeado de gente exitosa, y te conformas con cambiar aceite y pastillas de freno. Cada uno define el éxito de forma diferente, respondió Marcus, aunque su voz era apenas un susurro. Cierto, dijo Jeffrey, el concesionario de coches. Pero algunas definiciones son claramente más impresionantes que otras. O sea, seamos sinceros, cualquiera puede aprender a arreglar coches. No cualquiera puede construir un negocio multimillonario. Los insultos venían de todas partes ahora. Marcus se sentía como si estuviera rodeado de lobos, cada uno turnándose para atacarlo. Buscó con la mirada una cara amiga alrededor de la mesa. Ellen, la profesora, parecía incómoda. Sara, la enfermera, miraba fijamente su plato, pero la mayoría de los invitados parecían disfrutar del espectáculo. Oh, vamos, dijo Patricia, la dueña de la galería de arte. No seamos tan duros con Marcus. Probablemente sea perfectamente feliz en su pequeño garaje. No todos pueden apreciar las cosas buenas de la vida. Algunas personas son naturalmente aptas para el trabajo manual. Exactamente, asintió Thomas. Y hay belleza en esa simplicidad. Marcus no tiene que preocuparse por la bolsa, las estrategias comerciales ni la gestión de empleados. Simplemente se mete en el asunto y se pone manos a la obra. Sin estrés, sin presión, sin verdadera responsabilidad. Victoria Wellington por fin habló. Debe ser tan tranquilo, Marcus. No tener que pensar en problemas complejos ni tomar decisiones difíciles. Simplemente seguir manuales de reparación y reemplazar piezas. Casi meditativo, me imagino. Marcus se sintió como si le hubieran dado una bofetada. Esas personas no tenían ni idea de lo que implicaba realmente su trabajo. Pensaban que era un simple trabajador que solo seguía instrucciones. No entendían la resolución de problemas, los diagnósticos, la atención al cliente ni la gestión empresarial que requiere dirigir un taller. En realidad, dijo Marcus, encontrando su voz. La reparación de automóviles requiere muchos conocimientos técnicos y habilidades para resolver problemas. Claro que sí, dijo Thomas con exagerada conformidad. No pretendía sugerir lo contrario. Es solo un tipo de inteligencia diferente, ¿no? Más práctica, menos teórica, perfecta para alguien como tú. La condescendencia en la voz de Thomas era ahora innegable. Ya ni siquiera intentaba ocultar su desprecio. Marcus se dio cuenta de que toda la invitación había sido una trampa. Thomas lo había invitado para ser el entretenimiento de la noche. El pobre chico del instituto al que todos podían menospreciar y sentirse superiores. Creo que lo que Thomas intenta decir, dijo la doctora Elizabeth Hayes, cirujana a la que Marcus había conocido antes, es que la sociedad necesita personas en todos los niveles. No todos podemos ser líderes. Algunos son seguidores por naturaleza. Exactamente, dijo Thomas, alzando su copa de nuevo. Brindo por Marcus Rivera, quien representa a todas las personas trabajadoras que hacen posible nuestro éxito. Quienes mantienen nuestros autos en marcha, nuestras tuberías funcionando y nuestros jardines en marcha, mientras el resto nos centramos en pensar en el futuro. Casi la mitad de los presentes alzaron sus copas en un brindis que parecía más una burla.
Marcus se quedó paralizado, sin saber si debía alzar su copa o arrojársela a la cara engreída de Thomas. Nunca se había sentido tan humillado en su vida. ¿Sabes?, dijo un hombre llamado William, dueño de varios edificios de oficinas. Esto me recuerda a ese viejo dicho: algunos nacen para liderar, otros para servir. No hay nada malo en estar en la categoría de servicio. Absolutamente, coincidió su esposa. El mundo se desmoronaría sin gente dispuesta a hacer los trabajos para los que el resto estamos sobrecualificados. Marcus sintió que algo se rompía en su interior. Estas personas no solo insultaban su trabajo. Estaban atacando su valor como ser humano. Lo veían como inferior a ellos, como alguien que solo existía para satisfacer sus necesidades. Recuerdo que en la preparatoria, continuó Thomas, claramente no satisfecho con su desempeño. Marcus solía almorzar solo en el aula de taller. Incluso entonces, prefería la compañía de herramientas a la de la gente. Probablemente se sentía más cómodo rodeado de máquinas simples que de situaciones sociales complejas. Varios se rieron de este recuerdo que Thomas probablemente había inventado en el momento. Marcus había almorzado en el aula de taller porque trabajaba a tiempo parcial y a menudo aprovechaba los descansos para terminar tareas que no podía completar en casa debido a su trabajo. Algunas personas son simplemente antisociales por naturaleza, añadió Victoria. Les resulta difícil la interacción humana, por lo que se inclinan por el trabajo solitario. Probablemente fue mejor que Marcus encontrara una carrera que no requiere mucha habilidad social. Marcus quería decirles que sus clientes lo adoraban, que había cimentado su negocio sobre las relaciones y la confianza, que lo recomendaban a sus amigos y familiares porque sabían que era honesto y hábil. Pero no encontraba la voz. La crueldad de estas personas lo había sumido en el silencio. La cena se alargó durante lo que parecieron horas. Plato tras plato llegaban en platos de porcelana fina. Marcus apenas probó la comida. Su apetito desapareció en el momento en que Thomas comenzó su cruel discurso. Se sentó en silencio mientras las conversaciones fluían a su alrededor, sintiéndose como un fantasma ante su propia humillación. Los invitados exitosos hablaban de sus negocios, sus inversiones, las costosas escuelas de sus hijos. Nombraban a políticos caídos y celebridades que decían conocer personalmente. Todo giraba en torno al estatus, la riqueza y la ostentación de su importancia. Marcus notó que Ellen, la profesora sentada a su lado, también se había quedado callada. Sarah, la enfermera a su otro lado, también parecía incómoda. Ambos eran personas decentes que, evidentemente, no disfrutaban viendo cómo destrozaban a alguien por deporte. «Esta comida es increíble», le susurró Sarah a Marcus durante una breve pausa en la conversación. «Pero debo decir que la compañía podría ser mejor». Marcus asintió, agradecido de que al menos alguien en esa mesa tuviera algo de decencia humana. «Empiezo a preguntarme por qué vine», susurró. «Hay gente con dinero pero sin clase», dijo Ellen en voz baja. «Excluyendo a los presentes, por supuesto». Su pequeña amabilidad significaba más para Marcus de lo que ella podía imaginar. Había empezado a pensar que todos en esa sala lo veían como inferior. Le ayudaba a saber que no todos disfrutaban viendo sufrir a los demás. Después del plato principal, Thomas se levantó de nuevo. A Marcus se le encogió el estómago, temiendo otra ronda de humillación pública. Pero esta vez, Thomas parecía centrado en asuntos de negocios. «Antes de ir a la biblioteca a tomar algo y fumar puros», anunció Thomas. «Quiero». Gracias de nuevo a David Morrison por hacer posible esta fusión. «David, ¿quieres decir algunas palabras?» David se puso de pie, ajustándose la costosa corbata. Era un hombre pequeño, de rasgos afilados y mirada fría. Al hablar, su voz transmitía la confianza de alguien acostumbrado a ser la persona más importante en cada sala. «Gracias, Thomas». David comenzó. «Esta fusión representa todo en lo que creo. El éxito a través de la visión, la determinación y la valentía de pensar en grande. Vivimos en un mundo donde la mediocridad se acepta,
incluso se celebra. Demasiada gente se conforma con vidas pequeñas y sueños pequeños. Marcus sintió que David le hablaba directamente a él, aunque el empresario no lo había mirado. Pero esta noche, David continuó, celebramos la excelencia. Celebramos el sueño americano, como debe vivirse. No la versión diluida donde todos reciben un trofeo por participar, sino el verdadero. La versión donde aquellos con talento y empuje llegan a la cima. Murmullos de aprobación resonaron entre la multitud. A estas personas les encantaba oír que eran especiales, que su riqueza era prueba de su superioridad. Miro a mi alrededor y veo lo mejor de nuestra sociedad, dijo David. Personas que se negaban a aceptar limitaciones, personas que entendían que en Estados Unidos puedes llegar a ser lo que quieras si estás dispuesto a trabajar por ello. La implicación era clara. Si no eras rico y exitoso como las personas en esta sala, era porque no habías trabajado lo suficiente o no eras lo suficientemente inteligente para lograr más. Marcus pensó en todas las horas que dedicaba al taller. Jornadas de 12 horas eran normales para él. Trabajaba los fines de semana cuando los clientes necesitaban reparaciones urgentes. Había construido su negocio desde cero, tal como estas personas afirmaban haberlo hecho. La única diferencia era la magnitud de su éxito, no el esfuerzo que dedicaba. Por supuesto, añadió David con una leve sonrisa. No todos tienen lo necesario para construir algo significativo. Algunas personas se conforman con permanecer en puestos de servicio, apoyando a quienes creamos valor en la economía. Ahí estaba de nuevo el despido casual. De cualquiera que no fuera rico. Marcus sintió que la ira comenzaba a crecer, ardiendo en su pecho como un pequeño fuego. Por eso noches como estas son tan importantes, concluyó David. Nos recuerdan que debemos apreciar lo lejos que hemos llegado y seguir esforzándonos por alcanzar logros aún mayores. Brindemos por nunca conformarnos con la mediocridad. El brindis fue entusiasta esta vez. Las copas de cristal tintinearon mientras los invitados exitosos celebraban su propia excelencia. Marcus alzó su copa mecánicamente, pero no bebió. El champán había perdido su brillo para él hacía horas. Al terminar la cena, los invitados comenzaron a dirigirse a la biblioteca para tomar algo después de cenar. Marcus consideró irse, pero algo lo mantuvo en su asiento. Tal vez fuera la terquedad. Tal vez fuera la esperanza de que la noche pudiera mejorar de alguna manera. O tal vez simplemente no podía creer que la gente pudiera ser tan cruel. Thomas apareció junto a Marcus. Al vaciarse el comedor. Marcus, no te vas, ¿verdad? La noche aún es joven. Vengan a disfrutar de puros y brandy. Tengo algunas historias excelentes que compartir. La invitación parecía más una orden. La sonrisa de Thomas era amistosa, pero sus ojos tenían un brillo depredador. Marcus se dio cuenta de que Thomas aún no había terminado con él. La humillación de la cena solo había sido el comienzo. Claro, dijo Marcus, levantándose lentamente. No me gustaría perderme las historias. La biblioteca era tan impresionante como cualquier otra habitación de la casa. Estanterías que iban del suelo al techo cubrían las paredes, llenas de volúmenes encuadernados en cuero que parecían no haber sido leídos. Un fuego crepitaba en una enorme chimenea de piedra. Cómodas sillas de cuero estaban dispuestas en grupos de conversación alrededor de la habitación. Los hombres se habían separado de las mujeres, que se habían ido a otra habitación para lo que Victoria llamaba conversación de damas. Marcus se encontró rodeado de los mismos empresarios exitosos que habían disfrutado burlándose de él durante la cena. Un sirviente le ofreció a Marcus una copa de brandy. Era suave y caro. Probablemente valía más por botella de lo que Marcus gastaba en comestibles. En un mes. Lo bebió lentamente, esperando que el alcohol calmara el dolor de las humillaciones de la noche. Esto sí que es civilizado, dijo Richard, acomodándose en un sillón de cuero con su propio brandy, buena comida, bebidas finas y la compañía de hombres exitosos.
Así es como se debe vivir la vida. Por supuesto, asintió Jeffrey. Aunque debo decir que me hace apreciar lo lejos que hemos llegado. ¿Recuerdas cuando éramos jóvenes y creíamos saberlo todo antes de aprender lo que era el verdadero éxito? Habla por ti mismo, rió William. Siempre supe que estaba destinado a cosas más grandes. Incluso en la universidad, podía ver cuáles de mis compañeros triunfarían y cuáles acabarían en trabajos sin futuro. Marcus empezaba a comprender que estas personas no eran conscientes de cómo le sonaban sus palabras a alguien como él. Estaban tan absortos en sus propios superpoderes. Prioridad que no podían imaginar lo hirientes que podrían ser sus despidos casuales. ¿Y tú, Marcus?, preguntó Thomas, acomodándose en la silla frente a él. ¿Alguna vez piensas en las decisiones que te llevaron a donde estás hoy? ¿Te arrepientes de no esforzarte más en la escuela? La pregunta parecía una trampa. No importaba lo que respondiera Marcus, estos hombres encontrarían la manera de hacerlo quedar como un tonto o un inferior. Estoy contento con mis decisiones, dijo Marcus con cuidado. Tengo un trabajo que encuentro significativo y ayudo a la gente a resolver problemas. ¡Qué admirable!, dijo David en un tono que sugería que lo encontraba todo menos admirable. Pero seguro que a veces te preguntas qué habría sido. ¿Y si te hubieras esforzado más en la escuela? ¿Y si hubieras ido a la universidad? La universidad no es para todos, respondió Marcus, intentando mantener la voz firme. Cierto, asintió Thomas. Algunas personas simplemente no están hechas para la educación superior. No hay nada malo en eso. El mundo necesita gente que se conforme con un trabajo sencillo. Trabajo sencillo, repitió Jeffrey pensativo. Me gusta esa frase. Hay algo que decir sobre los trabajos que no requieren pensar mucho. Menos estrés, menos decisiones que tomar. Marcus sintió que empezaba a perder el control. Estas personas hablaban del trabajo de su vida como si fuera algo que un mono amaestrado pudiera hacer. No tenían ni idea de las habilidades de diagnóstico necesarias para resolver problemas mecánicos complejos, la perspicacia empresarial necesaria para dirigir un taller exitoso ni las habilidades de atención al cliente que hacían que la gente volviera. Claro, añadió Richard, la desventaja del trabajo sencillo son las recompensas sencillas, pero supongo que si no tienes gustos caros, eso no es realmente un problema. Exactamente, dijo Victoria, apareciendo en la puerta entre la biblioteca y la habitación contigua. Algunas personas simplemente se conforman con menos. Es casi envidiable, en cierto modo. Sin presión por lograr, sin estrés por mantener el éxito. Se acercó a donde estaban sentados los hombres, con su propia copa de vino. Las otras mujeres la siguieron, reuniéndose con sus maridos y creando un público más amplio para la continua humillación de Marcus. Estábamos hablando de la satisfacción de Marcus con su estilo de vida sencillo, explicó Thomas a su esposa. Qué refrescante, dijo Victoria, sentándose en el brazo del sillón de Thomas. En nuestro círculo, todos siempre aspiran a más. Más dinero, casas más grandes, clubes más exclusivos. Debe ser tranquilo tener ambiciones tan modestas. Me imagino que es bastante liberador, añadió Patricia, la dueña de la galería de arte. No tener que preocuparse por mantener una imagen determinada ni por cumplir altas expectativas, simplemente presentarse a trabajar y hacer lo que sea necesario. Marcus se dio cuenta de que estas personas lo veían como una especie diferente. No podían concebir que alguien encontrara satisfacción en un trabajo que consideraban inferior. Para ellos, era como una mascota que se conformaba con placeres sencillos porque no conocía nada mejor. ¿Sabes qué me parece más interesante de Marcus?, dijo Thomas, claramente preparándose para otra actuación. Es perfectamente feliz siendo olvidable. La mayoría de la gente quiere dejar huella en el mundo, ser recordada por algo significativo. Pero Marcus se conforma con vivir una vida que no le importe a nadie fuera de su círculo más cercano. Marcus condujo a casa en silencio, con la humillación de la fiesta ardiendo en su pecho como ácido. Cada palabra que habían pronunciado resonaba en su mente.
Trabajo sencillo, recompensas sencillas, perfectamente olvidables. Las frases se repetían como un disco rayado, y cada repetición lo enfurecía aún más. Aparcó detrás de la panadería de la señora García y subió las escaleras hasta su apartamento. El pequeño espacio se sentía diferente ahora, más pequeño de alguna manera. Después de ver la mansión, su modesto hogar parecía casi patético. Por primera vez en años, Marcus se avergonzó del lugar donde vivía. Colgó con cuidado el traje prestado de Carlos y se puso su ropa de siempre. Vaqueros y camiseta, ropa de trabajador, la ropa de alguien a quien esos ricos consideraban inferior. Marcus se sentó a la mesa de la cocina y miró fijamente la pared. La ira seguía ahí, pero debajo había algo más. Determinación. Esas personas habían cometido un error esa noche. Habían asumido que, como trabajaba con las manos, era estúpido. Habían confundido la dignidad silenciosa con la debilidad. Se equivocaron. Marcus abrió su portátil, una vieja máquina que usaba para pedir piezas y administrar las cuentas de su negocio. Empezó a escribir, creando un documento sencillo. En la parte superior, escribió, lista de invitados a la fiesta de Wellington. Luego empezó a enumerar todos los nombres que recordaba de la noche. Thomas Wellington III, Victoria Wellington, David Morrison, Richard Castiano, Jeffrey Barnes, William Hayes, Dra. Elizabeth Hayes, Patricia Manning. Cada nombre le traía recuerdos de insultos y condescendencia. Para cada persona, Marcus anotó lo que recordaba de ellos, sus negocios, sus actitudes, los coches que mencionaban conducir. Tenía buena memoria para los detalles, una habilidad que le fue muy útil en su reparación. Esa noche, le serviría de otra manera. Durante los días siguientes, Marcus se dedicó por completo a la investigación. Durante los ratos de inactividad en el taller, buscó en Internet información sobre cada persona del grupo. Aprendió sobre sus empresas, sus prácticas comerciales, sus perfiles en redes sociales. Y lo más importante, descubrió qué tipo de coches conducían. Thomas Wellington tenía un Mercedes clase S sedán negro y un Porsche 911 rojo. Victoria conducía un BMW X5 SUV blanco. David Morrison tenía un Audi A8 plateado. Toda la información estaba disponible públicamente a través de publicaciones en redes sociales, perfiles empresariales y artículos de noticias locales sobre sus diversos logros. Marcus descubrió algo interesante durante su investigación. Muchas de estas personas adineradas llevaban sus coches a los mismos pocos centros de servicio de alta gama de la ciudad, lugares con nombres como especialistas en automóviles europeos y servicios de vehículos de lujo. Estos talleres cobraban precios elevados por trabajos básicos y atendían a clientes que priorizaban el estatus sobre el valor. Marcus tenía contactos en toda la industria automotriz. 20 años de trabajo honesto le habían permitido forjar amistades con proveedores de repuestos, otros mecánicos y dueños de talleres de toda la región. Era conocido como alguien en quien se podía confiar, alguien que hacía trabajos de calidad a precios justos. Y lo que es más importante, Marcus era realmente bueno en lo que hacía. Podía diagnosticar problemas que dejaban perplejos a otros mecánicos. Entendía los sistemas automotrices complejos de una manera que la mayoría de la gente nunca lo haría. Sus clientes lo recomendaban a sus amigos porque siempre resolvía problemas que otros no podían solucionar. Los invitados adinerados de la fiesta habían desestimado su experiencia como un trabajo sencillo. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Marcus empezó a hacer llamadas telefónicas. Llamó a Tommy Restrepo, dueño de un taller especializado en coches europeos. Llamó a María Santos, quien regentaba un taller independiente que vendía vehículos de lujo. Llamó a Eddie Kowalski, quien tenía contactos en varios concesionarios de alta gama. «Hola, Tommy», dijo Marcus en una de las llamadas. «Busco realizar trabajos adicionales de consultoría. Ya sabes cómo soy con los problemas de diagnóstico. Si alguna vez necesitas a alguien que se encargue de los casos realmente complicados,
Estoy disponible. Tommy se interesó de inmediato. Marcus, tu reputación habla por sí sola. Tengo clientes que piden específicamente mecánicos con tu experiencia. ¿Cuándo puedes empezar? Cuando me necesites, respondió Marcus. Estoy particularmente interesado en trabajar con Mercedes, BMW, Audi, Porsche, vehículos de alta gama donde la precisión es fundamental. Conversaciones similares con otros dueños de talleres dieron resultados similares. Marcus se había forjado una reputación tan sólida que varios lugares estaban ansiosos por contratarlo como consultor especializado. Su trabajo consistiría en gestionar los problemas más complejos, los casos en los que los mecánicos estándar se atascaban. 2 semanas después de la fiesta, Marcus tenía acuerdos de consultoría con 5 talleres de automóviles de lujo diferentes. Trabajaría en su propio taller en horario regular y se encargaría de casos especiales para otros talleres por las tardes y los fines de semana. El trabajo pagaba bien, mucho mejor que sus trabajos de reparación habituales. Pero el dinero no era el principal objetivo de Marcus. Motivación. Estaba jugando un juego más largo, uno que requería paciencia y una ejecución perfecta. Marcus comenzó a rastrear los registros de servicio de los autos de sus torturadores de la fiesta. Fue más fácil de lo que esperaba. Los dueños de autos de lujo eran animales de costumbres. Llevaban sus vehículos a los mismos lugares, a menudo con horarios predecibles. En un mes, Marcus sabía exactamente dónde y cuándo cada persona llevaba su auto al servicio. El siguiente paso requería una planificación cuidadosa. Marcus organizó su agenda de consultoría para trabajar en los talleres correctos en los momentos oportunos. Cuando el Mercedes de Thomas Wellington llegaba para mantenimiento de rutina, Marcus estaba allí. Cuando el BMW de Victoria necesitaba servicio, Marcus era el especialista de turno. Los dueños de autos adinerados nunca lo veían. Dejaban sus vehículos y los recogían más tarde, tratando solo con asesores y gerentes de servicio. Marcus trabajaba entre bastidores en los talleres de servicio, donde se realizaba el verdadero trabajo. Pero Marcus veía sus autos y sabía exactamente a quién pertenecían. Marcus hizo un trabajo excelente en cada vehículo. Mejor que excelente. De hecho, fue más allá. Lo que se requería: revisar sistemas que otros mecánicos podrían ignorar, solucionar pequeños problemas antes de que se agravaran, asegurar que cada coche funcionara mejor que en años. En el Mercedes de Thomas, Marcus notó que la transmisión mostraba signos tempranos de desgaste. En lugar de simplemente completar el cambio de aceite solicitado, Marcus ajustó la configuración de la transmisión y reemplazó un pequeño sensor que habría fallado en 6 meses. El coche salió del taller funcionando con más fluidez que desde que era nuevo. Cuando el Audi de David Morrison llegó para el servicio de frenos, Marcus descubrió que el sistema eléctrico tenía varios problemas menores que podrían haber provocado costosas averías en el futuro. Los arregló. Todos, aunque no formaran parte de la orden de servicio original. Marcus era meticuloso con cada coche. Usaba piezas de la más alta calidad, seguía cada procedimiento a la perfección y probaba cada sistema a fondo antes de declarar el trabajo finalizado. Los coches que dejaban su cuidado estaban en mejores condiciones que cuando llegaron. Pero Marcus también hacía algo más con cada vehículo. Aprendió todo sobre él. Memorizaba el historial de mantenimiento, anotaba cada detalle y característica, estudiaba cada sistema hasta comprender exactamente cómo funcionaba cada coche en particular. Y lo más importante, Marcus llevaba registros detallados de su trabajo. Documentaba cada servicio que realizaba, cada pieza que reemplazaba, cada ajuste que hacía. Fotografiaba el trabajo en curso y creaba archivos completos para cada vehículo. Los adinerados propietarios de coches no tenían ni idea de que el mecánico al que habían humillado ahora conocía a la perfección sus posesiones más preciadas. No sabían que Marcus se había asegurado personalmente de que sus vehículos funcionaran a pleno rendimiento. Ciertamente, no se daban cuenta de que sus coches ahora estaban mejor mantenidos que nunca.
La reputación de Marcus en el sector de los servicios de autos de lujo creció rápidamente. Los dueños de los talleres elogiaron su habilidad para el diagnóstico y su atención al detalle. Se corrió la voz de que había un especialista capaz de resolver cualquier problema y ofrecer resultados perfectos en todo momento. Ese tal Rivera es increíble. Marcus escuchó a un gerente de servicio decirle a otro: nunca he visto a nadie con su combinación de habilidad técnica y ética de trabajo. Los autos salen de su taller mejor que cuando entraron al concesionario cuando eran nuevos. La ironía no pasó desapercibida para Marcus. Las mismas personas que habían desestimado su trabajo por simple y sin sentido, ahora, sin saberlo, se beneficiaban de su experiencia. Sus autos funcionaban mejor gracias a sus habilidades, pero nunca lo sabrían. Marcus fue paciente. Aceptó más trabajos de consultoría, manejó más vehículos de lujo y se forjó una reputación aún más sólida en el mundo de los servicios de autos de alta gama. Trabajó en autos de políticos, celebridades y líderes empresariales. Su nombre se convirtió en sinónimo de excelencia en el mantenimiento de vehículos de lujo. Mientras tanto, Marcus continuó operando su propio pequeño taller. Seguía atendiendo a sus clientes habituales con la misma honestidad y dedicación que había cimentado su negocio. La consultoría era solo un proyecto secundario, algo que hacía unas cuantas tardes a la semana. Pero también era la póliza de seguro de Marcus. Cada coche que reparaba, cada problema que resolvía, cada relación que forjaba en el mundo de los automóviles de lujo formaba parte de un plan mayor. Marcus se estaba posicionando para ser indispensable para las mismas personas que habían intentado hacerle sentir inútil. 3 meses después de la fiesta de Wellington, Marcus había trabajado en los vehículos de 7 de las personas que lo habían humillado. No tenía ni idea de quién era ni de qué había hecho por ellos. Para ellos, seguía siendo un simple mecánico con un pequeño taller en la zona menos agraciada de la ciudad. No tenían ni idea de que sus experiencias de conducción cómodas y sin preocupaciones se debían en gran medida a su experiencia. No sabían que su minuciosa atención al detalle había evitado problemas que nunca habían experimentado. 6 meses después de la fiesta de Wellington, Marcus se había convertido en una leyenda en la industria de los servicios para automóviles de lujo. Su fama de resolver problemas imposibles se había extendido por toda la ciudad. Los dueños de talleres competían para que trabajara en sus casos más difíciles. Los dueños de autos adinerados solicitaban específicamente que sus vehículos fueran manejados por ese especialista del que todos hablaban. Marcus disfrutaba del respeto que se ganaba, pero nunca olvidó la verdadera razón de su éxito en este mundo. Cada Mercedes en perfecto estado, cada BMW impecable, cada Porsche en perfecto funcionamiento le recordaba a quienes habían intentado humillarlo. La ironía era deliciosa. La misma gente que lo había descartado como un simple mecánico ahora dependía de su experiencia para mantener sus costosos autos en funcionamiento. Simplemente aún no lo sabían. Marcus había trabajado en el Mercedes de Thomas Wellington 4 veces. El auto nunca había funcionado mejor. Marcus había reemplazado componentes viejos antes de que fallaran, había actualizado los sistemas de software y había afinado el motor a la perfección. Thomas probablemente pensaba que su mecánico en el concesionario de lujo era excepcional. No tenía ni idea de que la fiabilidad de su auto se debía al hombre del que se había burlado en su propia cena. El BMW de Victoria Wellington había recibido un trato similar. Marcus había identificado y corregido varios problemas potenciales que podrían haberla dejado varada a un lado de la carretera. Su SUV ahora arrancaba al instante en clima frío, se manejaba perfectamente en todas las condiciones y no había requerido una sola reparación de emergencia desde que Marcus comenzó a trabajar en él. El Audi de David Morrison fue otra historia de éxito. El complejo sedán alemán había estado plagado de problemas eléctricos cuando Marcus lo encontró por primera vez. Otros mecánicos lo habían intentado sin éxito. Resolver los problemas. Marcus diagnosticó la causa raíz en 30 minutos e implementó una solución permanente. El coche ahora funcionaba a la perfección.
Marcus llevaba registros detallados de todo su trabajo. Documentaba cada servicio, cada reemplazo de piezas, cada mejora que realizaba. Sus archivos contenían más información sobre estos vehículos que la que poseían sus propietarios. Marcus sabía exactamente cuándo cada coche necesitaría atención y qué problemas podrían surgir en el futuro. Y lo que es más importante, Marcus se había ganado la confianza total de los gerentes de servicio y los dueños de los talleres que contrataban sus servicios. Lo veían como un hacedor de milagros, alguien capaz de resolver cualquier problema automovilístico. Cuando un cliente adinerado tenía una crisis con su coche caro, llamaban a Marcus. «Araya, te necesito esta noche», dijo Tommy Rastreo en una llamada telefónica. El Range Rover de la doctora Hayes se averió en su entrada. Tiene una conferencia médica mañana por la mañana y está entrando en pánico. ¿Puedes echarle un vistazo? Doctora Elizabeth Hayes. Marcus la recordaba de la fiesta de Wellington. Ella era la cirujana que lo había llamado un seguidor nato y había sugerido que algunas personas nacían para servir a los demás. Ahora necesitaba su ayuda. «Enseguida voy», le dijo Marcus a Tommy. Marcus llegó al taller de lujo y encontró a la doctora Hayes paseándose nerviosa por la sala de espera. Seguía siendo arrogante y exigente, dando órdenes a gritos al personal de servicio y quejándose de la inconveniencia de que su coche se averiara. «Esto es completamente inaceptable», le decía al encargado del servicio. «Pagué más de $100,000 por este vehículo. No debería dejar de funcionar sin más. Tengo compromisos importantes mañana». Marcus estudió el Range Rover e identificó rápidamente el problema. Un sensor del sistema de combustible había fallado, lo que provocó que la computadora de gestión del motor apagara el vehículo como medida de seguridad. Era un problema común en este modelo, pero la mayoría de los mecánicos necesitarían horas para diagnosticarlo correctamente. Marcus puso el coche en marcha en 45 minutos. Reemplazó el sensor defectuoso, reinició el sistema informático y probó todos los componentes relacionados para asegurarse de que no se repitieran los fallos. El Range Rover de la doctora Hayes ahora era más fiable que cuando lo compró. «Un trabajo increíble», le dijo Tommy a Marcus mientras la doctora Hayes se alejaba, aparentemente sin darse cuenta de que el mecánico que le había salvado la noche era alguien a quien había insultado meses antes. Probablemente les contará a todos sus amigos adinerados sobre nuestro excelente servicio. Ese es el tipo de reputación que necesitamos. Marcus asintió, pero estaba pensando en otra cosa. La doctora Hayes había dependido completamente de su experiencia para resolver su problema. Sin sus habilidades, se habría perdido su importante conferencia. La mujer que lo consideraba un sirviente nato había sido atendida por él, pero estaba demasiado ensimismada como para reconocer la ironía. Situaciones similares ocurrieron con regularidad durante los meses siguientes. Marcus se encontró rescatando a las mismas personas que lo habían humillado en la fiesta de Wellington. El camión de reparto del restaurante de Richard Castellano se averió durante un evento de catering crucial. Marcus diagnosticó y reparó un complejo problema de transmisión en 2 horas, salvando la reputación de Richard. Richard nunca supo que su salvación había venido del mecánico del que se había burlado. El sedán de lujo de Jeffrey Barnes sufrió una catastrófica falla informática camino a una importante reunión de ventas. Llamaron a Marcus para restaurar los sistemas electrónicos del vehículo. Trabajó toda la noche para reconstruir el software del coche desde cero, lo que le permitió a Jeffrey asistir a la reunión y cerrar un trato millonario. Jeffrey elogió el excepcional servicio del concesionario, sin saber que su éxito se debía al hombre al que había tachado de ingenuo. Con cada rescate, cada reparación perfecta, cada cliente satisfecho, la reputación de Marcus se fortalecía. La comunidad de servicios de automóviles de lujo ahora lo consideraba indispensable. Los dueños de talleres pagaban tarifas premium por sus servicios de consultoría. Los clientes adinerados comenzaron a pedir específicamente que sus autos fueran atendidos por el especialista.
Marcus comenzó a recibir ofertas para trabajar a tiempo completo en prestigiosos concesionarios y centros de servicio de lujo. El dinero que se ofrecía era sustancial, más de lo que podía ganar en su pequeño taller. Pero Marcus rechazó todas las ofertas. Prefería mantener su independencia y su propio negocio. Además, trabajar en un solo lugar limitaría su acceso a los coches de sus antiguos agresores. Como consultor que trabajaba en varios talleres, Marcus podía asegurarse de atender personalmente sus vehículos siempre que necesitaran servicio. El acuerdo era perfecto para sus planes a largo plazo. Estaba construyendo un imperio de excelencia en el mundo de la automoción de lujo, manteniendo al mismo tiempo su modesto perfil público. Para la mayoría, seguía siendo solo el dueño de un pequeño taller a las afueras de la ciudad. Pero para la gente importante en la industria de servicios automotrices de alta gama, Marcus Rivera era el mejor mecánico de la ciudad. Marcus también comenzó a ampliar su red de contactos e información. Fuentes de iones. Los asesores de servicio le informaron sobre clientes exigentes y sus problemas automotrices. Los proveedores de repuestos lo mantuvieron informado sobre que vehículos presentaban problemas sistemáticos. Los peritos de seguros compartieron historias sobre reparaciones costosas y quejas de clientes. A través de estos contactos, Marcus descubrió detalles fascinantes sobre las personas de la fiesta de Wellington. El Mercedes de Thomas Wellington tenía un historial de problemas eléctricos que los mecánicos anteriores nunca habían resuelto por completo. El BMW de Victoria había requerido varias reparaciones de garantía por problemas de suspensión. David Morrison había tenido 3 autos de lujo en la zona este durante los últimos 5 años, y los cambiaba cuando los costos de mantenimiento se volvían demasiado altos. Estas personas hablaban constantemente de su éxito y riqueza. Pero Marcus descubrió que muchos de ellos no eran tan seguros financieramente como pretendían ser. Varios acumulaban grandes deudas para mantener su estilo de vida. Otros luchaban con problemas de negocios que ocultaban tras trajes caros y actitudes seguras de sí mismos. Marcus se dio cuenta de que su crueldad en la cena había sido motivada en parte por la inseguridad. Necesitaban menospreciar a alguien para sentirse mejor consigo mismos. Lo habían elegido porque creían que era seguro atacarlo. Alguien que no podía defenderse eficazmente. También se habían equivocado en eso. La reputación de Marcus siguió creciendo a lo largo del año. Lo invitaron a unirse a la sección local de la Organización de Excelencia en Servicio Automotriz. Revistas especializadas publicaron artículos sobre sus técnicas de diagnóstico y métodos de resolución de problemas. Otros mecánicos buscaban su consejo en casos difíciles. La transformación fue notable. En menos de 2 años, Marcus pasó de ser considerado un simple mecánico a ser reconocido como uno de los especialistas automotrices más hábiles de la región. El mismo trabajo que Thomas Wellington había ridiculizado como insignificante había convertido a Marcus en un respetado experto en su campo. Pero Marcus nunca olvidó la humillación que sufrió en la fiesta de Wellington. Cada reparación exitosa, cada cliente satisfecho, cada problema que resolvía, construía algo más grande. Marcus no solo arreglaba autos. Estaba construyendo los cimientos para el futuro. Quienes lo habían insultado ahora, sin saberlo, dependían de su experiencia. Sus costosos autos funcionaban a la perfección gracias a su habilidad. Sus emergencias automovilísticas se resolvían gracias a su conocimiento. Sus cómodas experiencias de conducción se mantenían gracias a su atención al detalle. Marcus se había posicionado para ser esencial en sus vidas, permaneciendo invisible para su conciencia. Solo veían los resultados de su trabajo, nunca al hombre que los hizo posibles. Pronto eso cambiaría. Marcus estaba casi listo para revelarse y mostrarles a estas personas exactamente lo que habían intentado destruir en su cruel cena. Los cimientos estaban cimentados. La reputación estaba consolidada. La red estaba establecida. Todo lo que Marcus necesitaba ahora era la oportunidad perfecta para demostrar el verdadero poder de sus supuestamente simples habilidades. Esa oportunidad llegaría pronto.
Marcus era paciente y estaba listo. La llamada llegó un martes por la mañana a finales de octubre, exactamente un año después de la fiesta de Wellington. Marcus estaba bajo el capó del Toyota de un cliente cuando sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostraba el taller de Tommy Restrepo. Marcus, te necesito aquí inmediatamente, dijo Tommy con la voz tensa por el estrés. Tenemos un problema grave. El Mercedes de Thomas Wellington acaba de averiarse por completo en medio del tráfico del centro. Está causando un embotellamiento masivo y se supone que debe estar en la reunión de negocios más importante de su vida en 2 horas. Marcus se limpió las manos con un trapo, mientras su ritmo cardíaco aumentaba ligeramente. ¿Cuáles son los síntomas? Un fallo eléctrico total. Nada funciona. Sin luces, sin encendido, sin corriente. Es como si el coche se hubiera apagado por completo. Nuestros compañeros están desconcertados. Wellington está perdiendo la cabeza. Amenaza con demandar a todos si no arreglamos esto de inmediato. Marcus miró su reloj. Thomas probablemente estaba entrando en pánico en ese momento, al darse cuenta de que su costoso coche lo había dejado varado e indefenso en el peor momento posible. Llegaré en 20 minutos. Dijo Marcus. Marcus terminó con el Toyota y condujo por la ciudad hasta el taller de Tommy. Cuando llegó, vio el alboroto al instante. El Mercedes clase S negro de Thomas Wellington estaba en el elevador del área principal, rodeado de 3 mecánicos frustrados. A través de la ventana de la oficina, Marcus veía a Thomas paseándose de un lado a otro, hablando rápidamente por teléfono. Tommy corrió hacia él en cuanto Marcus entró. Gracias a Dios que estás aquí. Wellington se está volviendo loco. Esta es una especie de reunión de fusión empresarial que podría ser el éxito o el fracaso de su empresa. No deja de decir que millones de dólares están en juego en esta reunión. Marcus asintió y se acercó a examinar el Mercedes. Era el mismo coche en el que había trabajado varias veces durante el último año, aunque Thomas nunca lo supo. Marcus conocía este vehículo mejor que nadie en la ciudad, incluido el propio Thomas. Los demás mecánicos le informaron rápidamente a Marcus sobre lo que habían intentado. Revisaron la batería, probaron el alternador, examinaron los fusibles y realizaron diagnósticos. Nada había funcionado. El coche seguía completamente muerto, como si alguien hubiera desconectado todo el sistema eléctrico. Marcus miró el coche pensativo. Sabía exactamente qué le pasaba porque había estado monitoreando su estado durante meses. Un componente crítico del módulo de control eléctrico principal estaba a punto de fallar, y Marcus había estado esperando este momento. Dame 30 minutos a solas con él, le dijo Marcus a Tommy. Y que Wellington se quede en la oficina. No quiero distracciones. Marcus se puso a trabajar con precisión metódica. Había previsto esta falla exacta y sabía exactamente cómo solucionarla. La reparación requería reemplazar una placa de circuito específica en el sistema informático central del coche, un trabajo que la mayoría de los mecánicos considerarían casi imposible debido a la complejidad de la arquitectura eléctrica del Mercedes. Pero Marcus se había preparado para este momento. Tenía la pieza de repuesto exacta en su camioneta junto con las herramientas especializadas necesarias para la instalación. Y lo que es más importante, había estudiado el sistema eléctrico de este coche en particular tan a fondo que podía comprender sus complejidades mejor que los ingenieros que lo diseñaron. 25 minutos después, Marcus giró la llave de contacto. El Mercedes cobró vida al instante. Todos los sistemas funcionaban a la perfección. Realizó una comprobación de diagnóstico completa para asegurarse de que todo funcionara correctamente y luego llamó a Tommy. Está arreglado, dijo Marcus simplemente. Tommy miró asombrado el ronroneo del Mercedes. ¿Cómo lo hiciste? Mis chicos ni siquiera pudieron averiguar qué le pasaba. Experiencia, respondió Marcus. A veces hay que entender todo el sistema para encontrar el verdadero problema. Tommy negó con la cabeza con admiración. Wellington se va a sentir muy aliviado. Déjame ir a buscarlo. En realidad, dijo Marcus,
Me gustaría explicarle la reparación yo mismo. Este era un problema complejo y creo que debería entender qué pasó para evitar que vuelva a ocurrir. Tommy pareció sorprendido. Marcus rara vez interactuaba directamente con los clientes, prefiriendo trabajar entre bastidores, pero asintió y fue a buscar a Thomas a la oficina. Thomas Wellington irrumpió por la puerta del área de servicio, con el rostro enrojecido por el estrés y la ira. Se había aflojado la costosa corbata y su cabello, normalmente perfecto, estaba despeinado. Cuando vio el Mercedes funcionando sin problemas, el alivio inundó su rostro. «Por fin», exclamó Thomas. Empezaba a pensar que eran unos completos incompetentes. «No puedo creer que haya tardado tanto en arreglar un simple problema eléctrico». Marcus dio un paso al frente, limpiándose las manos con un trapo. «En realidad, señor Wellington, no fue un problema sencillo en absoluto. La falla estaba en el módulo de control eléctrico central, lo que requirió el reemplazo de una placa de circuito especializada». Thomas miró a Marcus por primera vez, con la mirada fija en el rostro del mecánico. Por un momento, no lo reconoció. Entonces Marcus vio el instante exacto en que Thomas se dio cuenta de a quién miraba. Thomas se quedó boquiabierto. Su rostro palideció y luego se sonrojó de vergüenza. Miró a Marcus, luego al Mercedes y viceversa, claramente luchando por procesar lo que estaba sucediendo. «Marcus Rivera», dijo Thomas lentamente, con la voz apenas por encima de un susurro. «Así es», respondió Marcus con calma. «El simple mecánico de tu grupo el año pasado, aquel cuyo trabajo llamaste insignificante». El taller quedó en silencio. Tommy y el otro mecánico percibieron la tensión, pero no entendieron su origen. Observaron cómo Thomas luchaba por encontrar las palabras. «No tenía ni idea», tartamudeó Thomas. «¿De que yo fui quien arregló tu coche?», preguntó Marcus. «De hecho, esta es la quinta vez que he trabajado en este Mercedes en el último año. Cada vez que venía a revisión, yo era el mecánico que lo atendía personalmente». Thomas abrió los ojos de par en par al comprender las implicaciones. «Has estado trabajando en mi coche». «No solo en él», continuó Marcus. «Le he estado dando mantenimiento, mejorándolo y previniendo problemas que te habrían dejado tirado hace meses. La razón por la que tu Mercedes ha sido tan fiable últimamente es porque lo he estado cuidando». Marcus sacó una carpeta detallada de su caja de herramientas. «¿Quieres ver el historial de servicio? He documentado todo lo que he hecho para que tu coche funcione a la perfección». Thomas miró la carpeta como si fuera a morderlo. Los demás mecánicos empezaban a comprender que algo importante estaba sucediendo, aunque no podían comprender la historia completa. «El ajuste de la transmisión que hice hace 6 meses alargó la vida de tu caja de cambios al menos 80.000 kilómetros», explicó Marcus con tono informal. «La actualización de software que instalé en julio mejoró el ahorro de combustible en un 12%. El reemplazo del sensor que hice en septiembre evitó una falla que te habría costado 3,000 pesos en reparaciones». Con cada revelación, Thomas parecía más incómodo. El hombre que había humillado públicamente a Marcus estaba descubriendo que su cómoda experiencia al volante había dependido completamente de la pericia de la persona de la que se había burlado. «La reparación de hoy fue más compleja», continuó Marcus. «El fallo del módulo de control eléctrico requirió una programación personalizada y conocimientos especializados de los sistemas Mercedes. La mayoría de los talleres te habrían dicho que el coche estaba siniestro total. En cambio, lo arreglé en 30 minutos porque sabía exactamente qué fallaba y cómo solucionarlo». Thomas finalmente recuperó la voz. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué me ayudarías después? Después de lo que pasó en la fiesta». Marcus lo miró fijamente. «Porque soy un profesional. Cuando un coche necesita una reparación, lo arreglo como es debido, sin importar quién sea. Eso es lo que hacen los verdaderos mecánicos». Las palabras quedaron flotando en el aire como un desafío. Thomas no pudo pasar por alto la implicación.
Marcus había demostrado más clase y profesionalismo en una mañana que Thomas durante toda su cruel actuación en la cena. Señor Wellington, interrumpió Tommy, todavía confundido, pero percibiendo la importancia del momento. Marcus Rivera es el mejor especialista en automóviles de la ciudad, quizás de todo el estado. Tiene muchísima suerte de que estuviera disponible para trabajar en su coche hoy. Thomas miró alrededor del taller, consciente de repente de que todos lo observaban. Los demás mecánicos habían dejado de trabajar para observar la extraña interacción entre el cliente adinerado y el especialista que acababa de salvarle el día. No lo entiendo, dijo Thomas débilmente. ¿Por qué nadie me dijo que Marcus estaba trabajando en mi coche? Porque así no funciona, explicó Marcus con paciencia. Cuando llevas tu coche a un taller, confías en que los profesionales te asignen a la persona más indicada para el trabajo. Nunca preguntaste quién estaba haciendo el trabajo. Simplemente esperabas resultados perfectos. Tommy asintió con entusiasmo. Marcus se encarga de todos nuestros casos más difíciles. Cuando los clientes adinerados necesitan que les arreglen el coche. No, lo llamamos. Salvó más vehículos de alta gama que nadie en el sector. Thomas empezaba a comprender la magnitud de su situación. Durante el último año, mientras seguía pensando en Marcus como un fracaso, Marcus se había asegurado discretamente de que la vida de Thomas transcurriera sin contratiempos. Cada vez que Thomas se subía a su fiable Mercedes, se beneficiaba de las habilidades del hombre que tenía. Humillado. Los demás de tu grupo, dijo Marcus en voz baja. Victoria, David Morrison, el Dr. Hayes, Richard Castiano, Jeffrey Barnes. También he trabajado en todos sus coches. Varias veces. La cara de Thomas palideció por completo. Todos. Marcus confirmó. El Range Rover del Dr. Hayes, el BMW de Victoria, el Audi de David, los camiones de reparto de Richard, el sedán de Jeffrey. Cada vez que tenían un problema, cada vez que necesitaban un trabajo perfecto, yo era el mecánico que se lo solucionaba. Marcus sacó su teléfono y le mostró a Thomas una foto. Fue tomada en una de las tiendas de lujo, y mostraba a Marcus trabajando en un BMW X5 blanco que le resultaba familiar. La noticia se extendió rápidamente entre los círculos adinerados de la ciudad. Thomas Wellington, aún conmocionado por su encuentro con Marcus, no podía dejar de hablar de lo sucedido. Al principio, contó la historia en privado a amigos cercanos y socios. Pero la historia era demasiado sorprendente para permanecer en secreto por mucho tiempo. En una semana, todos los asistentes a la fiesta de Wellington sabían la verdad. El mecánico al que se habían burlado y humillado llevaba más de un año haciendo el mantenimiento de sus caros coches en secreto. El hombre al que habían tachado de simple y olvidable se había convertido en una parte esencial de sus cómodas vidas sin que se dieran cuenta. Las reacciones variaron drásticamente. Algunas personas, como la doctora Elizabeth Hayes, al principio se negaron a creer la historia. Llamó al concesionario de lujo donde le hicieron el mantenimiento a su Range Rover y exigió saber quién había estado trabajando en su vehículo. Señora, explicó pacientemente la encargada del servicio. Marcus Rivera es nuestro mejor especialista. Él se encarga personalmente de todas las reparaciones complejas de vehículos de alta gama. Su Range Rover ha recibido una atención excepcional bajo su supervisión. La doctora Hayes colgó el teléfono en estado de shock. El hombre al que ella había llamado un seguidor nato había sido responsable de mantener su costosa SUV funcionando a la perfección. Cada arranque suave, cada conducción perfecta, cada problema que nunca ocurrió, se debía a su experiencia. David Morrison tuvo una revelación similar cuando contactó con su concesionario Audi. El señor Rivera ha trabajado en su vehículo varias veces, le informó el asesor de servicio. Ha resuelto varios problemas complejos que podrían haber resultado en fallas importantes. El historial de confiabilidad de su auto es excepcional, en gran parte debido a su atención al detalle. El socio de la fusión, que había descartado a Marcus como alguien que se conformaba con la mediocridad,
Se enteró de que su éxito empresarial había sido respaldado por la misma persona a la que había insultado. La capacidad de David para asistir a reuniones importantes, llegar a decisiones críticas, llegar a tiempo a las citas y mantener su imagen profesional dependían de las habilidades de Marcus. Uno a uno, los invitados a la fiesta descubrieron la misma incómoda verdad. Sus problemas automovilísticos habían sido resueltos por Marcus. Sus costosos autos funcionaban perfectamente gracias a su experiencia. Sus emergencias se habían resuelto gracias a su conocimiento. Victoria Wellington fue quizás la más avergonzada. Se enteró de que Marcus había evitado personalmente 3 posibles averías de su BMW durante el último año. Los problemas con el sistema de refrigeración, la transmisión y los componentes eléctricos se habían identificado y corregido antes de que la dejaran varada en la carretera. El hombre me salvó de quedarme atrapada en el tráfico del centro al menos 3 veces, le confesó a su esposo. Y yo lo consideré naturalmente apto para el trabajo manual. Estoy mortificada. Richard Castellaniano descubrió que Marcus había mantenido en funcionamiento los camiones de reparto de su restaurante durante varios eventos de catering cruciales. Sin las reparaciones de emergencia y el mantenimiento preventivo de Marcus, Richard habría perdido miles de dólares en negocios y dañado su reputación con clientes importantes. Jeffrey Barnes se enteró de que el perfecto rendimiento de su sedán de lujo durante reuniones de ventas cruciales se debía al hombre que, según él, carecía de inteligencia. Marcus había mejorado los sistemas del coche, evitado averías costosas y se había asegurado de que Jeffrey nunca faltara a una cita importante por problemas con el coche. A medida que la historia circulaba, se hizo evidente un patrón. Mientras los adinerados invitados a la fiesta menospreciaban a Marcus por insignificante, él, discretamente, apoyaba su éxito entre bastidores. Sus cómodas vidas se debían a la misma persona a la que habían intentado humillar. La revelación provocó un profundo cambio en la forma en que estas personas se veían a Marcus y a sí mismas. Empezaron a comprender que su riqueza y estatus les habían impedido ver el valor de la experiencia honesta. Habían confundido la posición social con el valor personal y habían cometido el error de pensar que la ropa cara y los títulos ostentosos los hacían superiores a alguien que trabajaba con sus manos. Thomas Wellington fue el primero en actuar. Se presentó en el taller automotriz Rivera un viernes por la tarde, conduciendo su Mercedes en perfecto estado. Marcus estaba reparando el Honda de un cliente cuando Thomas entró por la puerta del garaje. Marcus, dijo Thomas con una humildad nunca antes vista. ¿Podría hablar con usted en privado? Marcus terminó de apretar un perno y se limpió las manos con un trapo. ¿En qué puedo ayudarle, señor Wellington? Quería disculparme de nuevo, empezó Thomas. Pero más que eso, quería preguntarle si consideraría recomendar sus servicios a personas que podrían beneficiarse de su experiencia. Marcus arqueó una ceja. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que le he estado contando a todo el mundo lo que realmente sucedió en mi fiesta y lo que ha hecho desde entonces. La gente está asombrada por su habilidad y profesionalismo. Varios quieren traerle sus coches directamente a usted en lugar de hacerlo a través de concesionarios de lujo. Thomas sacó una tarjeta de presentación y se la entregó a Marcus. También he estado pensando en las posibilidades de expansión de su negocio. Conozco a algunos inversionistas que podrían estar interesados en ayudarte a convertir el taller de reparación de autos de RIA en algo más grande. Marcus miró la tarjeta pensativo. Es generoso de tu parte, pero no estoy seguro de querer expandirme. ¿Por qué no? Preguntó Thomas con genuina curiosidad, porque más grande no siempre es mejor. Marcus explicó, me gusta poder atender personalmente las necesidades de mis clientes. Me gusta forjar relaciones con la gente y ganarme su confianza con un trabajo de calidad. Si me hago demasiado grande, pierdo el toque personal que hace que este negocio sea significativo. Thomas asintió lentamente, empezando a comprender algo importante sobre el éxito que su riqueza había ocultado. Durante los meses siguientes, otros invitados a la fiesta comenzaron a aparecer en el taller de reparación de autos de Rivera.
No venían como clientes condescendientes durmiendo con los lugareños, sino como personas que realmente necesitaban la experiencia de Marcus y querían disculparse por su comportamiento anterior. La doctora Hayes le llevó su Range Rover directamente a Marcus cuando necesitaba una revisión importante. «Te debo más que una disculpa», le dijo. «Les debo mi gratitud por todas las veces que me ayudaron a no quedarme varado cuando necesitaba ir al hospital para cirugías de emergencia». David Morrison se convirtió en uno de los partidarios más entusiastas de Marcus. «Este hombre salvó mi negocio más veces de las que puedo contar», les dijo a otros propietarios de autos adinerados. Mientras yo estaba ocupado impresionándome a mí mismo, él se aseguraba discretamente de que mi vida transcurriera sin problemas. Victoria Wellington comenzó a llevar los 3 vehículos de su familia al taller de Marcus. También comenzó a recomendar el taller de Rivera a sus amigos, pero siempre con la historia de cómo inicialmente había subestimado y faltado al respeto al mecánico más hábil que jamás había conocido. La transformación en estas personas fue notable. Habían aprendido que el verdadero carácter. El carácter se revelaba no por la riqueza ni el estatus social, sino por cómo alguien respondía a la adversidad y trataba a los demás. Marcus les había mostrado cómo era la verdadera clase: competencia sin arrogancia, fuerza sin crueldad, éxito sin la necesidad de menospreciar a los demás. El negocio de Marcus creció de forma constante, pero él lo gestionó con cuidado. Contrató a 2 mecánicos más, ambos jóvenes, que compartían su compromiso con el trabajo honesto y la atención al cliente. Amplió su taller comprando el terreno baldío de al lado, pero mantuvo la operación centrada en lo personal y la comunidad. Los concesionarios de lujo y los centros de servicio seguían buscando los servicios de consultoría de Marcus. Su reputación en la industria automotriz se había vuelto legendaria. Las publicaciones especializadas escribieron artículos sobre sus técnicas de diagnóstico y su filosofía de atención al cliente. Otros mecánicos viajaron desde ciudades lejanas para aprender de él. Pero quizás el cambio más significativo fue la forma en que la comunidad adinerada veía los oficios especializados y el trabajo manual. Los invitados a la fiesta de Wellington se convirtieron en defensores del respeto a la experiencia, independientemente del entorno donde se encontrara. Aprendieron a juzgar a las personas por su carácter y competencia, más que por su posición social o su cuenta bancaria. Thomas Wellington, en particular, experimentó una transformación completa. Comenzó a apoyar programas de formación profesional y becas para estudiantes interesados en oficios especializados. Hablaba con frecuencia sobre la importancia de respetar todas las formas de trabajo honesto y los peligros de confundir riqueza con valor. Aprendí a las malas. Thomas decía a la gente que algunas de las personas más valiosas de nuestra comunidad son aquellas que solemos pasar por alto. El mecánico que mantiene nuestros coches en marcha, el electricista que nos da electricidad, el fontanero que nos asegura la comodidad. Estas personas tienen habilidades de las que depende nuestra sociedad. Marcus observó estos cambios con silenciosa satisfacción. No se había propuesto transformar a estas personas ni enseñarles lecciones de respeto y dignidad. Simplemente hizo lo que siempre hacía: un trabajo excelente con integridad y profesionalismo. Pero al hacerlo, Marcus demostró algo poderoso sobre la naturaleza humana y la justicia social. Demostró que el verdadero éxito no consiste en menospreciar a los demás para crecer. El verdadero logro provenía de construir algo positivo y dejar que la calidad de tu trabajo hablara por sí sola. 2 años después de la fiesta de Wellington, Marcus recibió una invitación inesperada. Thomas organizaba otra cena, esta vez para celebrar la inauguración de un nuevo centro de formación profesional que él mismo había financiado. El centro ofrecería formación automotriz y otros programas de oficios especializados para jóvenes que quisieran desarrollar una carrera profesional con sus manos. «Me gustaría que fueras el invitado de honor», le dijo Thomas a Marcus cuando le entregó la invitación personalmente. «Quiero que la gente conozca al hombre que me enseñó la diferencia entre tener clase y tener dinero». Marcus asistió a la cena, pero esta vez el ambiente era completamente diferente.